llevaremos a cabo nuestro cóctel de gala, el cual es copatrocinado por ICE, International Cruise and Excursions, y por Amdetour, el cual es muy importante que sepan se va a llevar a cabo en la terraza de este recinto. Hay que bajar las escaleras y salimos a la terraza principal. Y sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Francisco Madrid Flores. Gracias, muy buenas tardes. Lo único que les pediría, si me ayudan, es decirme cuánto tiempo tenemos para poder aquí dosificar la cantidad de información de los colegas del panel. Yo estimo que tenemos 40 o 50 minutos, por ahí nos estaríamos yendo si no tienen inconveniente. Muy buenas tardes. Como se imaginarán, pues hay muchos temas sobre la mesa para poder discutir. Yo quiero decir que el día de hoy, en lo personal, pues me invaden muchos sentimientos al estar aquí. Por supuesto, venía con mucha ilusión de saludar nuevamente a quienes forman parte de esta asociación y con la ilusión de ser tomado en cuenta. Bueno, pues eso siempre es una cosa buena para uno. También con mucha emoción de venir a Mazatlán, una vez más, como lo he hecho desde hace muchos años. Coincido con el momento tan extraordinario que vive la plaza, en una tabla que pinta muchos rojos de muchos destinos. Pues es bueno saber que Mazatlán encabeza la llegada, el crecimiento más bien, en la llegada de turistas internacionales en el primer trimestre del año al país, con un crecimiento de 7.3%, que ya querrían muchos destinos, no voy a decir cuáles, pero del Caribe, por ejemplo. Es un gran trabajo el que se ha hecho en estos años. Está también emoción de saludar a mis amigos en Mazatlán, como el Neto Coppel. Entiendo que las cosas van tan bien que Carlos Verdegué pues no está aquí, ¿no? Si las cosas van bien, pues Carlos se va y tan. También, por supuesto, pues venía con mucha preocupación en el avión, porque yo creo que la mitad del avión eran gente de la industria. Entonces me preocupaba que me fueran a vender algo, ¿no? O sea, no me iba a ir vivo, pero bueno, sobreviví eso. Y también, por supuesto, pues con un dejo de tristeza por no estar en esta feria, en este evento, en esta ocasión, Ricardo Montaudón, a quien todos recordamos con mucha emoción. Dicho esto, agradecer, Juan, la invitación para estar aquí. Y yo querría, bueno, pues tratar de establecer este diálogo a tres voces, poniendo primero una breve introducción y después de eso, digamos, pedir al subsecretario Hernández Haddad, al secretario de Turismo del Estado, pues sus opiniones, su rebote, porque como aquí se decía, yo creo que en la actividad de la industria turística hay una situación singular en la que vivimos, por un lado, el mejor de los mundos. Coincido con Juan, por supuesto, de que estamos en la industria correcta, de que es difícil imaginar en este momento de la evolución de ese homo viator que recordaba Humberto, una mejor industria para desarrollarse. Pero es cierto, esto no es un secreto, y por tal razón la evolución de la forma de hacer negocios tiene una dinámica muy particular de una intensa competencia, incluso de una brutal competencia, pero en un mercado que pues sigue creciendo. Hoy mismo la Organización Mundial de Turismo daba a conocer que el primer trimestre del año las llegadas de turistas internacionales en el mundo aumentaron un 4.4%. Es una cifra formidable, porque la expectativa de crecimiento de esta década era 3.8%, y bueno, pues se ha hecho pedazos esa cifra. En realidad, en la década crecimos el 4.8%, incluso estamos creciendo más que las 2 décadas anteriores. Nosotros desde la Universidad de Anáhuac sostenemos, por tanto, que vivimos el segundo boom turístico de la historia moderna, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero, y hay que decirlo, en ese entorno en donde todavía vemos un gran momento, México pues enfrenta grandes retos. México no está viviendo
el mejor momento. Por regiones, el mundo tiene un crecimiento bastante desigual. Si bien la media es 4.4 y como decía Pablo, Europa crece al 3.8%, Europa es la mitad de todos los viajes, y Asia está creciendo con una gran dinámica como lo ha venido haciendo en las últimas décadas. Pues tenemos extremos. En un extremo, desafortunadamente, está el conjunto de la región americana, que crece al 4%, pero Norteamérica crece al 1.7%, y este menor crecimiento al fin, de alguna manera también pues, tiene una incidencia lo que está pasando en México. Y del otro lado, y yo creo que este es un primer punto que hay que poner sobre la mesa, pues este crecimiento inusitado del Caribe de 16.7% en este primer trimestre del año. Luego sí, ciertamente de un mal año el año pasado. Nos preocupa mucho, en el caso mexicano, esta, digamos, disminución en la programación de vuelos. Como ustedes saben, en el periodo de enero a agosto, los 3 destinos con mayor volumen de turistas internacionales, los 3 aeropuertos, Cancún, Vallarta y Cabos, reportan 1.7 millones de asientos menos, no es Mazatlán, por cierto, pero 1.7 millones de asientos menos en 8 meses son muchos asientos menos. Y en contraparte, Puerto Rico, Bahamas, Jamaica, República Dominicana, reportan 2.3 millones de asientos más. Para ponerlo, digamos, sin darle más vuelta, pues algunos otros destinos están haciendo bien las cosas, destinos competidores, y algunos otros no estamos haciendo suficientemente bien. A este tema, además, desde el Travel Advisor de agosto del 17, pues la industria se ha visto afectada y nos preocupa también esta, digamos, insuficiente capacidad de reacción producto de lo que señalaba Pablo Azcárraga, de no tener esos recursos que antes el país disponía para la promoción turística y para la gestión de crisis. Ciertamente somos, y este salón lleno así lo denota, un sector entusiasta, trabajador, optimista, y yo creo que ese es el tipo de reflexiones que hoy tenemos que hacer. Las cosas son las que son, ¿no? Dadas estas cosas como son, ¿qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante? Yo tengo una gran preocupación que quiero compartir con los compañeros del panel, con ustedes mismos, y es esta impresión, esta certeza de que nosotros en la industria hemos, y ustedes que son grandes vendedores, qué paradoja, hemos sido muy malos para vender el camello. Una industria tan potente, con esta capacidad de generar empleo en un país que pide a gritos empleo, con una capacidad de emplear jóvenes en un país de 8 millones de ninis, en un país que vive en un 43% de la población en condiciones de pobreza, con un sector turístico que genera desarrollo y ayuda a superar esa pobreza, con esta capacidad de hacer casi el 9% del PIB, de hacer diferencia en la balanza de pagos, pues parece que sigue siendo pues un secreto que nos contamos aquí adentro de la sala, ¿no? Dice la Ley General de Turismo, el turismo en su primer artículo es una actividad de prioridad, pero esa prioridad se queda en esta sala y se queda en el texto de la ley, porque no es, pareciera ser, por lo menos en las decisiones importantes del país, algo que se esté reflejando. Yo querría empezar entonces por ahí. ¿Cómo hacemos, subsecretario? ¿Cómo hacemos? Quienes formamos parte de diferentes trincheras de esta industria, en la propiedad vacacional, en el sector del alojamiento, en el sector académico, para sumarnos a esta tarea, para hacer más brillante, para ser deslumbrante, para presentar de mejor manera a la sociedad, para defendernos mejor,
La sensación que nos queda, usted recordará cuando se negocia el presupuesto en diciembre pasado y se le da un golpe brutal al presupuesto para el campo, inmediatamente manifestaciones, bloqueos en el Congreso, etcétera. Cuando se reduce el presupuesto para los estados que la Secretaría de Turismo disponía en el pasado, ¿qué hicimos nosotros? Pues no hicimos nada. ¿Cómo, señor subsecretario, con todo respeto, por supuesto, somos capaces de enfrentar este momento? ¿Cómo siente usted ya en estos prácticamente 6 meses de gestión y algunos meses adicionales de transición que deberíamos en esta industria construir de mejor manera esta argumentación ante la opinión pública, ante la sociedad? Con las cifras, doctor Madrid, con las cifras objetivas, exactas, de cuánto ha estado gastando el país y qué resultados ha estado obteniendo. Y de esos parámetros es muy fácil deducir cuál ha sido el rango correcto de asignación. Por ejemplo, el doctor Madrid plantea el problema de la promoción. Del año 2006 al 2012, el CPTM ejerció en materia de promoción 13,000 millones de pesos. Al siguiente sexenio, que es el gobierno próximo pasado, de 2012 a 2018, ejerció 24,000 millones de pesos. Tenemos entonces que en esos 12 años el país gastó 37,000 millones de pesos en materia de promoción. Es necesario hacer una reflexión juiciosa, prudente, empresarial, con inteligencia comercial, con resultados obtenidos, posicionamiento de mercado y también fijarnos en cuáles son los nuevos retos que tendrá la industria turística mexicana en un contexto disruptivo de tecnologías y de factores geopolíticos, alertas de viaje, efectos del cambio climático en la costa del Caribe mexicano con la llegada de un alga marina llamada sargazo, que vienen a conjugar entre problemas de seguridad, violencia, cambio climático, alertas al viajero emitidas por el gobierno de Estados Unidos, un cuadro que requiere un manejo prudente. Y entre las cosas más prudentes de la vida está cuidar las finanzas públicas, cosa que frente a un grupo tan maduro, tan experimentado de empresarios como los hay aquí en este auditorio, no necesito elaborar más. El país necesita en este momento cuidar sus finanzas públicas. Tenemos un cuadro de contabilidad nacional que mueve a reflexión. Por ejemplo, en el sector energético, nadie pondrá en duda que Petróleos Mexicanos ocupa un papel central para el funcionamiento económico del país. Cuando el pasado gobierno inició en el año 2012, Pemex debía 50,000 millones de dólares. Cuando el pasado gobierno concluyó el 30 de noviembre, Pemex debía 107,000 millones de dólares, con una producción, extracción desplomada, serios problemas de robo en las líneas de conducción de combustibles en el territorio nacional, todas bajo la cobertura de un término que ojalá pronto el país pueda desterrar de nuestra dolorosa realidad de alteración de la conducta social, como es la palabra huachicoleo. ¿Cómo fue posible que la principal empresa del país en 6 años pasara de deber 50,000 millones de dólares a deber 107,000, desplomada su producción? Bueno, pues me imagino que en el sector empresarial las capacidades de auditoría forense, de buenas prácticas de administración financiera intuyen la respuesta. Y podríamos ahora dedicarnos un largo rato a analizar varios casos más, pero hoy lo que nos ocupa es un sector que tiene que ocupar un papel de liderazgo.
Hoy lo que nos congrega aquí en esta 33ª Convención AMDETUR 2019 es cómo vamos a posicionar al sector turismo como el sector líder de una economía de energías limpias, no endeudado, generador de empleos, con la mayor oferta ocupacional para los sectores socialmente vulnerables, en donde encuentran trabajo el mayor número de jóvenes y de mujeres. Eso es lo que ustedes hoy tienen en las manos y tiene un enorme valor. Si ese valor del sector turismo se logra demostrar en la balanza captación de divisas de este año, yo no tengo la menor duda de que en esta etapa de revisión de las cuentas del país, el sector saldrá fortalecido. Gracias, subsecretario. Me gusta mucho esta posición de apoyar esta posición de prioridad del turismo con números, con datos, porque aunque nos falta mucho por construir, hemos avanzado, aunque debo decir que me quedo con la sensación de que teniéndolos tenemos que comunicarlos mejor. O sea, yo diría, sí, por supuesto, comparto el punto de vista. Dice usted, 30,000 millones de pesos se invirtieron o se gastaron en la promoción en 12 años. Esos son más o menos 1.500 millones de dólares, ¿no? A tipo de cambio de 20, pues creo que no es mal negocio si el sexenio pasado ingresaron por turismo unos 100,000 millones de dólares. Yo creo que esos son los argumentos que tenemos que hacer. Tenemos los números, pero tenemos que ponerlos sobre la mesa. Nos da esperanzas de un tratamiento más parejo para la industria si logramos posicionar esto en la discusión nacional. Le pregunto al secretario de Turismo de Sinaloa, en su perspectiva pues más local pero más aterrizada con los turistas. Yo tuve el privilegio de trabajar 23 años en la Secretaría de Turismo y nunca vi un turista en mi oficina, ¿no? O sea, los turistas llegan a los destinos, llegan a los sitios. ¿Cómo se siente? Ustedes tienen, claro, por supuesto, juegan con ventaja, ¿no? Tienen un gobernador turistero, ¿no? Tienen un gobernador hotelero, tienen un gobernador que ayudó a fundar el Consejo de Promoción Turística de México, ¿no? Vamos, yo creo que eso hace diferencia, pero en su plática, en su charla con sus colegas, ¿cómo se sienten ellos? ¿Se ven preocupados? ¿Se ven afectados? ¿Es un tema el dinero? ¿Es un tema a la hora de las decisiones importantes de asignación de recursos? Poder, como decimos ahora con el subsecretario, contar con esas cifras y luego cómo compartirlas. ¿Cuál es su opinión, señor secretario? Bueno, de nuevo bienvenidos a Mazatlán. Y efectivamente lo acabas de comentar, Paco, es una gran ventaja tener un gobernador de la industria turística. Yo creo que marca mucho la diferencia con otros estados. Y sí, pues nosotros lo que nos queda a los sinaloenses y lo que estamos haciendo es aprovechar eso que tenemos. Es un gobernador echado para adelante, un gobernador que conoce la industria, y lo comenté y siempre lo he comentado y lo comentamos, la decisión del gobernador que tomó desde antes de ser gobernador, ya como gobernador electo, marcó muy bien los rumbos de un Sinaloa en el ramo turístico. Desde la primera decisión de todo lo que se tuvo que hacer, porque así nos decían que era más fácil ponerle mar a León, Guanajuato, que el tianguis turístico fuera en Mazatlán. Y bueno, lo demostramos, fue la primera demostración de unidad y de enfoque y de interés del Estado hacia el turismo. Y hemos seguido esa línea. Y de ahí se deriva todo lo que está pasando en Sinaloa. ¿Por qué? Porque la ola se levantó, y lo he dicho, ya estamos en las grandes ligas, la transformación y la oferta turística, el relanzamiento de la oferta turística se marcó y marcó la línea el gobernador con todos los sinaloenses, con todos los mazatlecos, y todos vamos sobre el mismo rumbo. Y sí, efectivamente, si vemos un Sinaloa, si lo analizamos, de los 2 últimos años para acá es otro. Y la oferta turística es otra.
Y los mazatlecos, y me da mucho gusto, con muchos de ustedes he platicado, ahora que estuve en la Ciudad de México, que les da mucho gusto hacer alianzas con cadenas nacionales e internacionales hoteleras, de gran turismo, y que voltean a ver, y el inversionista sinaloense se está animando a invertir en el turismo con estas cadenas. Yo creo que es un cambio de actitud, es un cambio de visión en lo que estamos viviendo. Y sí, el turista que viene ve y dice, oye, hace 10 años que no venía a Mazatlán, a Sinaloa, y esto es otra cosa. Y otra de las cuestiones, sí, efectivamente estamos trabajando muy de la mano con la sector federal, viendo qué vamos a hacer. Por ejemplo, estamos entre el gobierno de Durango, Chihuahua y Sinaloa, para que cada peso que tengamos, hacerlo rendir más en promoción. Sabemos de la importancia de la promoción. No hemos dejado de hacer promoción al alcance del Estado. Vuelvo a repetir, el tener un gobernador que le apuesta a la promoción porque sabe de la industria, nunca hemos dejado de hacer promoción, y de cada peso estamos tratando de hacerlo 2. ¿Cómo? Con nuestras alianzas estratégicas con las líneas aéreas, tanto nacionales como extranjeras, donde, bueno, el peso que vamos a invertir en promoción lo enfocamos al mercado donde estamos conectados o el vuelo nuevo que estamos teniendo, y así lo duplicamos o lo triplicamos. Y con los estados vecinos, como es Chihuahua, Durango y Sinaloa, que estamos tratando de hacer lo mismo, hacer una promoción regional. ¿Para qué? Para que el peso nos rinda 2 pesos, y buscándole, y también trabajando muy de la mano con la sector, a ver qué viene y cuáles van a ser los apoyos promocionales que van a tener para el sector. Gracias, secretario. Señor subsecretario, una preocupación que yo creo que tenemos es también esta quizás insuficiencia de instrumentos, más allá de la promoción, que de pronto parecen presentarse. Yo sobre ese particular y muy puntualmente querría un poco conocer cuál es la posición del sector en 2 temas. Por un lado, la Ley General de Turismo, ¿no? La Ley General pues es producto de la modificación constitucional de 2003, aunque se tardó más o menos 6 años en pues, consensuarse, promulgarse, y aunque tiene cosas, digamos, muy valiosas, toda la parte de ordenamiento territorial, que es fundamental para la construcción de una actividad sostenible, pues es una ley bien compleja por la propia naturaleza de la industria, por la concurrencia con otras dependencias, con la distribución de competencias con el orden local. ¿Ustedes están haciendo alguna valoración de si esa es la ley que necesita este país, el sector en los próximos años? Y puntualmente esta preocupación de muchos actores de la industria de el alojamiento en viviendas, ¿no? El fenómeno, no voy a decir marcas, pero todos tenemos inmediatamente una, de poner las casas a través de canales de distribución autodenominados plataformas, con condiciones que nos preocupan. En la Universidad de Anáhuac, con el apoyo de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, hicimos un estudio que estaremos, por cierto, presentando públicamente en los próximos días, y solo en 2017 y solamente de 2 plataformas, pues veíamos que hay 3 millones de noches al año que ya se comercializan, que no es poca cosa, ya pesan un poco. ¿Cómo están ustedes valorando este fenómeno? Yo veía, por cierto, ayer este pronunciamiento que me da mucho gusto, que Uber, la plataforma de movilidad, pues ya va a ser, digamos, coadyuvante para que las unidades, los propietarios paguen impuestos sobre la renta, ¿no? Nos podríamos imaginar cosas así también en este entorno. Lo digo porque esta industria es una industria muy innovadora, porque el fenómeno de la propiedad vacacional, tiempos compartidos en los 80, pues también fue sujeta de una regulación específica. Primero estaba muy suelta y fuimos evolucionando. ¿Cómo están las cosas, señor subsecretario? Los 2 temas son importantísimos, Paco. El primero tiene que ver con el federalismo turístico, con el cual
Federación, estados y municipios trabajen en lo que sea el ecosistema legislativo y regulatorio de una industria turística eficiente, que no pueda quejarse ningún actor de la industria turística de que está siendo aplastado por regulaciones onerosas, lentas, que disminuyan la productividad del sector. La regulación y la legislación tienen que ver con un objetivo concreto: hacer más eficiente la productividad y la competitividad de los países. Si nosotros logramos un sector turístico productivo y competitivo, habremos tenido éxito, y eso es lo que debe de preocuparnos, y en eso estamos trabajando. Mantenemos una comunicación constante con los actores de la industria en el sector privado y con las autoridades de los gobiernos de los estados y de los ayuntamientos, sobre todo porque hay fenómenos en la industria turística donde la federación no alcanza. En el caso, por ejemplo, concreto de las playas en las zonas federales marítimo-terrestres, no tenemos una solución definida en donde, si no es con la participación coadyuvante de las autoridades municipales, que podamos proveer buenos servicios en las playas del país. En el caso concreto de Sinaloa, el secretario de Turismo sinaloense, Óscar Pérez, aquí presente, nos ha reiterado una de sus preocupaciones fundamentales para controlar el ambulantaje en las playas, la presencia de actividades comerciales que, lejos de afectar al turismo, debieran ayudar a hacerlo más ordenado, más atractivo, sin ser un elemento disruptivo o molesto para el turista. Y ahí solo una coadyuvancia efectiva del municipio, el estado y la federación puede devolverle a las playas del país esas características de limpieza, orden, buenas prácticas comerciales. Por lo que se refiere a la segunda pregunta, las plataformas digitales llegaron para quedarse. México no se va a pelear con las tecnologías del siglo XXI, sería una locura. Al contrario, vamos a apoyarnos en los avances tecnológicos del siglo XXI para hacer de la industria turística una marca México de fácil acceso para los viajeros de todo el mundo, y que el turismo nacional sepa que estamos a la altura de cualquier país en materia tecnológica para garantizar seguridad en las carreteras, conocimiento de vuelos aéreos, tarifas hoteleras, acceso a restaurantes, todo lo que el viajero necesita saber y que hoy en día necesita saberlo desde un teléfono inteligente o la computadora de su casa u oficina. Trabajando entonces con lo que hoy se conoce como la economía colaborativa, las plataformas digitales que comercializan servicios de alimentos, transportación, alojamiento turístico vacacional de corta estancia, es un reto que vamos a resolver sin pelearnos con la tecnología, sin ahuyentar al viajero, pero garantizando un elemento muy importante: una competencia leal entre los actores que concurren al comercio. O dicho de otro modo, no permitiremos una competencia desleal que afecte a quienes tienen un compromiso con la formalidad en sus obligaciones fiscales, sanitarias, que les dan una personalidad jurídica en el mercado cumpliendo sus obligaciones. Es una zona nueva en la que pocos países han logrado un producto final regulatorio. Estamos ya en el punto de que se den a conocer las medidas que iniciarán el marco regulatorio mexicano para formalizar las ofertas de economía digital en materia de transportación, alimentación y alojamiento. En su momento será el gobierno federal quien dé a conocer medidas de carácter multidisciplinario
que permitan fortalecer una oferta turística confiable, segura, sana, que dé calidad en el servicio turístico, conocimiento al viajero de a dónde está llegando y si tiene permisos sanitarios debidamente acreditados, si está identificado el proveedor del servicio en caso de que surja alguna responsabilidad posterior a la estancia del viajero, todo lo que contribuye a hacer un sector turismo confiable, con prestigio, y que es algo en lo que estoy seguro todos compartimos hoy una obligación moral aquí presentes: defender la marca México en el mercado turístico mundial. Muchas gracias. Yo tengo la impresión, señor secretario, que el eslabón más débil de la cadena de valor turística, o sea, donde tenemos el mayor trombo, pues, de la circulación, es en el ámbito municipal, ¿no? La propia preocupación de usted como secretario de Turismo Estatal, los planteamientos que yo escucho, pues hablan de que desafortunadamente estos municipios, con alguna excepción, probablemente Mazatlán sea el caso, pero en general allí es el mayor espacio, perdón por decirlo en crudo español, de corrupción, ¿no? Es el municipio, de falta de orden es el municipio, de incapacidad de atención, reconociendo también que el tratamiento fiscal pues es un tratamiento bastante disparejo, ¿no? ¿Cómo le hace un municipio como Benito Juárez, ¿no?, para lidiar si todos los días tiene una población flotante de 150,000 personas sobre las que no hay una contribución fiscal en el pacto fiscal que tiene el país? ¿Cómo entonces, desde la perspectiva de los estados, se logra articular esta última parte, digamos, del tramo de autoridad? ¿Ustedes cómo lo están haciendo? ¿Hay mejores prácticas? ¿Hay preocupación? ¿Está en la agenda? Si nos puede un poco abordar sobre este tema. Definitivamente es algo que está en el mercado, es un servicio socialmente aceptado como el de Uber. Y lo que, pues, obviamente las asociaciones de hoteles y los agremiados, la industria en sí está preocupada. Y lo único que piden es, como dice aquí el subsecretario, el maestro Hernández Haddad, o sea, no todo el turista es bienvenido, pero no se vale que no haya piso parejo para todos. Y es algo que es generalizado en la industria. Estamos trabajando en el Estado, también se va a presentar una iniciativa y ellos también están de acuerdo en que sea piso parejo para todos y contribuir con el impuesto para la promoción del destino, porque no podemos dejar de ver las cosas y tenemos que ver la realidad. Decían primero, no, es que es otro mercado, es el mercado que no quiere tener el servicio de hotel y se van a poner a trabajar y quieren llegar. No, hay que ver las cosas como son. Están dando el mismo servicio ya de hotel. Entonces es una competencia desleal y así se tiene que ver. Hay que ver cómo la vamos a regular, tanto municipio, estado y federación. Y así lo estamos viendo. O sea, nosotros en el estado, en la cancha, tanto municipio y el municipio de Mazatlán y el gobierno del estado, que trabajamos muy de la mano en estos temas, como lo del ambulantaje, como lo de las bandas que tocan en la playa y que al turista la verdad no lo dejan dormir. Bueno, tenemos que ir de la mano todos juntos, como lo hicimos en el tema del transporte, que era un tema que los que están aquí no me pueden desmentir, de años, 40 años. Bueno, pero cuando ya nos ven que vamos sobre un mismo objetivo, cuando se pensaba que iba a ser una decisión, y hay que decir las cosas como son, que iba a tener un costo político, nada, nos aplaudieron, le aplaudieron al presidente municipal, le aplaudieron al gobernador, la sociedad en sí aplaudió ese tipo de decisiones. Son las mismas decisiones que tenemos que tomar con este tipo de servicios socialmente aceptados, pero tenemos que ir de la mano, municipio, gobierno del estado y, muy importante, sociedad civil. Gracias. Señor subsecretario, dos temas, aunque quizás empiezo así que por el primero, y es
pues hemos hablado aquí de estos gigantes del apocalipsis, el sargazo, ¿no? La insuficiente conectividad, la falta de promoción, pero el tema de seguridad, ¿no? Usted hacía referencia a las alertas, el Travel Advisory del gobierno norteamericano, de otros gobiernos, y en esta, pues nuevamente, posición del sector que no tiene la capacidad de garantizar la seguridad, pero sí una corresponsabilidad, digamos, con los instrumentos legales o paralegales que existen, la Comisión Ejecutiva o el Gabinete Turístico. ¿Cómo están ustedes trabajando para articular si es un tema que está en la agenda, si ya hay casos que están operando, si tenemos algunos resultados para contar? No tengo ninguna duda de que, pues más allá de los otros temas, pues la verdadera ancla del despegue turístico del país pues está con este tema, ¿no? La competencia legal específica determinada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal corresponde en todo lo que se refiere a impacto ambiental a la Secretaría llamada Semarnat. Es la autoridad que tiene la competencia, atribución y facultad exclusiva para diagnosticar y emitir manifestaciones de impacto ambiental. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Turismo? Desde el primer día del gobierno del presidente López Obrador, nos quedó en claro que el secretario de Turismo necesitaba hacer contacto con quienes puedan tener información científica confiable de cómo contener y confinar una alga marina llamada sargazo, que debido al cambio climático aceleró su ciclo de reproducción cada 16 días y aumentó su tamaño. Algún científico consultado nos dijo, miren, el sargazo es como Godzilla, era un animalito chiquito y simpático y con el cambio climático se volvió un monstruo incontrolable. Nadie sabe al día de hoy cómo eliminar esa alga marina llamada sargazo, que se está reproduciendo aceleradamente por las descargas agroquímicas y de productos de la minería a cielo abierto que salen por el río Amazonas, entran al Atlántico Sur y con las corrientes de los océanos desplazan cada vez volúmenes mayores de sargazo que encajan en la costa del Caribe. Hay 18 países afectados, uno de ellos es México, en un sistema circulatorio del planeta donde México juega un papel muy importante a través de las corrientes del Golfo de México, porque las corrientes ecuatoriales de agua caliente que provienen de la llamada corriente Benguela, que toma su nombre de un pueblo nigeriano en África, viajan por el Atlántico Sur como corrientes calientes. Al entrar al Golfo de México, salen disparadas hacia el norte en una bifurcación donde una va directo al Canal de la Mancha y otra alcanza a tocar la parte norte con aguas frías que se transforman en corrientes de agua fría, y así como en el cuerpo los seres humanos tenemos un torrente circulatorio donde una parte de la mitad del cuerpo lleva sangre con oxígeno y la otra trae sangre oscura de regreso, el planeta tiene un sistema de rotación de corrientes que se han ido alterando con la presencia de ingredientes químicos que en el Atlántico Sur se están encontrando. Esa alga marina la están transportando a lo que es conocido en inglés como el Wider Caribbean, y que tiene incluso un tratado de Cartagena para defensa del medio ambiente que no ha podido en este momento resolver el problema. ¿Qué se hizo? Contesto a la pregunta específica: acopiar información con el Instituto Tecnológico de Massachusetts para proveer una solución de contención en el entendido de que el confinamiento es costoso, es tóxico y requiere geomembranas
en los lugares donde se deposite para que no contamine mantos freáticos. Se contactó al Instituto Leipzig de Alemania, en Bremen, Alemania, quienes con presupuesto propio han ofrecido hacer una investigación. Y se contactó al Instituto Daltares de Holanda, expertos en ingeniería hidráulica y administración de costas, quienes ya están en México. Esta semana estuvieron en la Secretaría de Turismo, el doctor Gerald Blom al frente, porque la investigación tiene que ser científica. Ojalá pudiéramos resolverlo con palabras, pero nadie en el mundo hasta el día de hoy sabe cómo eliminar el problema del sargazo. Agradezco el detalle de la investigación, sin duda es un tema, pero quería insistir, no solamente en esta vertiente de lo ambiental, sino en la seguridad física de las personas. ¿Cómo ahí está operando la Secretaría de Turismo? Hay, y lo lamento mucho, 5 estados mexicanos que están en la categoría 4 de Travel Advisor del gobierno norteamericano. Me queda claro que es una fórmula inadecuada para Sinaloa, que no se lo merece, y que qué bueno que en ese caso los turistas no están haciendo caso, pero no es así en otros destinos. Desde agosto del 17 que se hace esta publicación, se afectan varios segmentos de viaje, particularmente grupos y convenciones, pero no solo eso, se mete mucha presión a las tarifas, en fin. Si ustedes han considerado crear un grupo de trabajo sobre seguridad, cómo está evolucionando, si vamos a tener que esperar la constitución de la Guardia Nacional o si hay una coordinación con los estados, un poco porque aunque el solo hecho de que haya casi 45 millones de turistas, probablemente un 60% de ellos repetitivos, pues nos habla de que pues no necesariamente la integridad física de las personas está en riesgo en su visita a México, pues es un tema que está presente en los medios. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría de Turismo? Tenemos una comunicación directa con la Embajada de Estados Unidos. El encargado de negocios, en ausencia de un embajador, es un muy experimentado diplomático llamado John Kremer. Y el encargado de todos los 9 consulados de Estados Unidos en territorio mexicano es un experimentado cónsul general de Estados Unidos llamado Donald Heflin. Nos hemos reunido con ellos en la Secretaría de Turismo. El secretario Miguel Torruco diseñó con ellos un mecanismo de reciprocidad en donde ellos aplican su fórmula de evaluación que les permite ir diciendo qué nivel de alerta deben emitir cuando detectan riesgos en la seguridad del viajero estadounidense. Pero nosotros vamos a tener también una tabla de comprobación frente a la ecuación del gobierno de los Estados Unidos para ir comparando si realmente la incidencia, datos estadísticos de violencia y de inseguridad corresponden al nivel de alerta. Pongo un ejemplo. Londres tiene un nivel de alerta 2 por los ataques terroristas que ha sufrido. Varias ciudades importantes de Europa tienen niveles de alerta permanente. En la última reunión que tuvimos en la Secretaría de Turismo con los representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, uno de los datos que vale como anécdota fue el siguiente. El único estado de la República que tiene una alerta 4 es Tamaulipas, pero a Tamaulipas entraron más de 1 millón de visitantes estadounidenses para hacer turismo médico. Pacientes que llegan con cita, los están esperando con servicio de camionetas que los llevan a su cita de laboratorios, tratamientos dentales, clínicas, cirugías estéticas, gástricas, toda la gama de servicios que ya hoy la medicina mexicana puede ofrecer y que hacen del turismo médico un nicho muy importante de oportunidades para la industria. Y entran al estado con nivel 4, más de 1 millón de ciudadanos estadounidenses que van a atenderse en instalaciones de servicios médicos. Hay entonces que centrar la relación con parámetros técnicos y mantener la convicción de que el país necesita regresar a la normalidad
dando seguridad a todos, a nacionales y a visitantes. Yo, solo en el ánimo de entusiasmar a la concurrencia, diferiría de que son 5 los estados que están en el Travel Advisor nivel 4, ¿no? Desafortunadamente está Michoacán, está Sinaloa, está, como usted menciona, el caso de Tamaulipas, y hay 2 entidades más. El caso de Tamaulipas, en la revisión más reciente, es 4K por el tema de secuestros, y es cierto lo que usted menciona, los visitantes médicos, pero la mayor parte de ellos no son turistas, vienen por horas en la frontera con esa cita programada. Sin duda yo creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos, no solamente en la percepción, que es, me parece, donde se está trabajando, y qué bueno que lo esté haciendo así Sectur, pero también en la realidad, ¿no? Hoy la sensación que tenemos muchos ciudadanos es que la Ciudad de México, por ejemplo, pues está pasando por un momento difícil de seguridad. No es una conseja, no es ni una campaña, ¿no? Gente cercana, bueno, pues de pronto nos reporta un secuestro, un fallecimiento, un tal, ¿no? En el caso de los estados, señor secretario, ¿cómo la llevan ustedes en este difícil tema? ¿Está presente en el imaginario? ¿Es un freno o la industria, los mayoristas, pues conocen el detalle y no le hacen tanto caso a la advertencia de viaje? Definitivamente es incómodo, no nos merecemos, no nos pueden comparar con un Afganistán, a Sinaloa. Ustedes van a vivir la experiencia aquí y es lo que promovemos, vengan a vivir la experiencia a Sinaloa, y no es cierto eso es lo que tenemos que… ¿Y qué trabajamos? Estamos trabajando de la mano, porque así son muy astutos en su fórmula también para ponernos ahí. Te toman nada más lo negativo y no toman en cuenta lo positivo y los avances que se han tenido en el propio rubro de seguridad. Desde ahí estamos mal. O sea, también es un tema de voluntades, de querer o no querer. Entonces quiere decir, y acabo de tener una reunión de esto, vamos de la mano siempre al consulado general que está en Hermosillo, y la cónsul Elia está muy consciente de esto. Ella sabe que no nos merecemos estar en esta alerta, pero nosotros, o sea, vamos a seguir trabajando. ¿Y cómo vamos? Va el secretario de Seguridad Pública, donde va y muestra los avances que se han tenido en cuestión de seguridad, porque en Sinaloa hemos tenido avances muy importantes en seguridad pública. Nada más estábamos en el lugar 6, y pasar del lugar 6 a pasar al lugar 27, ¿no se dan cuenta ya para quitarme o para bajarme un nivel? Y la otra, entonces quiere decir, y va el secretario de Economía del Estado para exhibir las cosas positivas que están pasando en economía, y va un servidor para exponer las cosas positivas, para balancear. Pero en los 3 rubros hay cosas positivas, que eso pues lo tenemos que estar enseñando y mostrando. Esa información no les llega o no llega allá al Congreso, o donde se toma la decisión de manejar la alerta. Pero seguiremos insistiendo, y las instrucciones del gobernador son seguir, como decimos aquí, picando piedra para ver la realidad. Y los testimoniales de los turistas que nos visitan vienen, pues aquí no pasa nada, puras cosas positivas y puras cosas para adelante. Y la otra, quiere decir que entonces los cruceros están equivocados, los hoteleros e inversionistas están equivocados, y los turistas están equivocados, y los únicos que tienen la razón son los que marcan esta alerta. Pues yo creo que no pueden ir. Ahorita ustedes conocen el gremio de los cruceros, y está anunciando, acaba de anunciar Disney, que para la próxima temporada duplica sus llegadas a Mazatlán. Acaban de anunciar de las únicas líneas internacionales de cruceros que nos faltaban, que eran Royal y Celebrity, anuncian que en año y medio regresan a Mazatlán, y no se ve reflejado nada de esto acá. Entonces yo creo que es una cuestión que estamos trabajando en la percepción para seguir avanzando y seguir aprovechando este momento por el que está pasando Sinaloa. Muy bien, no sé cómo estamos de tiempo, tendría yo 2 temas más como para pedir su opinión. Uno primero relacionado con la inversión. Sin duda el avance en los últimos años en materia de inversión es espectacular. La cuenta satélite de turismo habla más o menos de una inversión en turismo de unos 8,000 millones de dólares anuales, sostenida los últimos 4 o 5 años.
La impresión, el comentario que yo escucho de los empresarios de muchos sectores, algunos presentes aquí, en otros espacios, es que nadie está deteniendo proyectos en marcha. Eso yo creo que está bastante claro. Lo mismo en Quintana Roo, en Baja Sur, los que ha mencionado el secretario aquí, en Riviera Nayarit, pero ciertamente si hay en proyectos nuevos como una pausa, ¿no? Y del otro lado, no sentimos o no sienten estos inversionistas que haya suficientes, por un lado, estímulos y por otro lado, certezas, ¿no? El punto de comparación obligado pues, es República Dominicana. Como ustedes saben, República Dominicana en la década de los 90 promulgó una ley en donde había exención fiscal, repatriación de capitales, etcétera, etcétera, por un plazo de 10 años en algunos sitios. A principios de esta década cambió la ley e hizo lo mismo, pero con un plazo de 15 años y en todo el país en inversión turística, ¿no? ¿Cómo estimular, cómo está la Secretaría de Turismo en este tema? ¿Siguen viendo apetito los inversionistas? ¿Están buscando nuevos modelos de inversión? Aquí en este auditorio hay varios inversionistas importantes. ¿Cuál es el mensaje para ellos, señor subsecretario? De un estímulo que se basa en que el país tiene mercado, competitividad, calidad y de ningún modo tiene políticas hostiles a la inversión, ni nacional ni extranjera. Vamos a tener la semana próxima la primera sesión de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Me designó el secretario Miguel Torruco para estar en representación de Sectur, para participar en lo que va a ser toda la definición, programa nacional de estímulo con la Secretaría de Economía. Ya que la tengamos, podremos dar a conocer cosas más concretas, pero no tengan la menor duda, tengan la seguridad de que en el país hay la madurez suficiente para saber que el capital internacional es bienvenido para participar en el desarrollo de mercados en nuestro país. No hay ningún solo antecedente de un inversionista internacional que pueda reclamar que en México se le trató de manera injusta y de que tiene motivos para decir que México es un destino inseguro para los inversionistas. Por el contrario, la actividad de cartera bursátil es una de las más dinámicas del mundo, capitales que vienen para finalidades de corto plazo han comprobado que la economía mexicana ha sido una de las más generosas en toma de utilidades y en cuanto a los proyectos de inversión productiva, en el caso concreto del turismo, todos los grandes grupos transnacionales de la hotelería, la presencia de proveedores de servicios al turismo demuestran que México es un mercado confiable para los inversionistas de cualquier latitud. Si alguien conociera algún caso contrario, yo agradecería me lo digan, porque la semana próxima tenemos sesión de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Muy bien. Sobre ese mismo tema de inversión en el ámbito local, nos cuenta usted, y lo felicito por ello, de este entusiasmo que vive la inversión en este momento en Mazatlán. ¿Cómo se explica esto? ¿Es una tarea, digamos, deliberada de la política del gobierno del Estado o las cosas, digamos, se van acomodando y de pronto se van descubriendo o fue la carretera, ¿no? La autopista Durango-Mazatlán? ¿Cómo es que empieza a darse este buen momento o este espectacular momento de Sinaloa en materia de inversión turística? Bueno, yo creo que es la suma de todo, es la suma de las decisiones que se han tomado, como lo dije anteriormente, en el rumbo del turismo y obviamente también la inversión privada pues va de la mano cuando ves que el destino se le está invirtiendo en inversión pública, pues de la mano jala la inversión privada. Claro está, el año pasado fue el mejor año que tuvimos, cerramos el año con una inversión privada en cuestión turística del total de la inversión del Estado,
representó el 30%. Este con el mayor crecimiento, si no me equivoco, a lo mejor ahorita me van a regañar acá. el crecimiento en inversión privada fue del 115%, del 17 al 18. Entonces, ya hoy por hoy es la actividad principal en inversión privada. ¿Por qué? Pero también hay que reconocer, en inversión pública privada, va de la mano, estamos hablando de 7,000 millones de pesos del 17 al 18. Es lo que te comento. O sea, se está viendo todo lo que se hizo, toda la infraestructura. Viene ahorita, que agradezco aquí a Ernesto Coppel, que es en la iniciativa de todo lo que es el Parque Central. ¿Por qué él está entrando? Porque él está entrando, él y sus socios, a un proyecto de esta magnitud como será el acuario y el Parque Central, el acuario más importante a nivel Latinoamérica, porque las cosas están sucediendo y se están dando cuenta de lo que el gobierno del estado le está invirtiendo al destino. Y no nomás al destino Mazatlán, siempre lo digo, luego me regañan, puro Mazatlán y todo Mazatlán, pero no, es que era la estrategia, y la estrategia, por obvias razones, la puerta de entrada al turismo de Sinaloa era Mazatlán, y era lo más rápido, y fue la estrategia. Pero realmente tenemos muchas grandezas en todo el estado, como es el Chepe, que es un gran complemento para toda la región norte, que de la mano con las bellas playas que tenemos a lo largo de todo Sinaloa se vuelve una oferta muy atractiva para el turismo nacional e internacional. Y todo eso, todo lo que está pasando y lo que se está detonando y marcar bien las diferencias son los que están atrayendo la inversión privada. Además de todos los beneficios, no puedo decirte exactamente qué beneficios les damos, pero de servicios, y van de la mano con el tamaño de la inversión. Pero para eso estamos, lo que queremos es que vengan, inviertan, y nos sentamos y nos ponemos de acuerdo y buscamos los cómo sí. De eso se trata. Gracias. Tendría una última pregunta para cada uno de ustedes. Empezaría con usted, secretario, de la mano de este espíritu de impulsar la inversión. ¿Cómo están, lidiando con el tema, si es que existe en las Semanas Santas, épocas de carnaval, fin de año, con la saturación del destino y en general con la idea, con la apuesta desde la política turística del gobierno federal de encauzar un rumbo de sostenibilidad, ¿no? De estos compromisos con la parte ambiental, con la parte social, económica? ¿Cómo es que se comunica? ¿Hay una conciencia, una preocupación, un interés? Si nos puede dar algunos ejemplos. Definitivamente, parte fundamental de la Secretaría de Turismo de Sinaloa es la sustentabilidad y el cuidado de playas. Hay un programa muy intenso de capacitación con las asociaciones de hoteles, con las asociaciones de restaurantes, con todos los involucrados en el turismo, en el cuidado de las playas a todo lo largo y ancho, y es fundamental. Yo creo que la conciencia de la gente, y la gente está tomando conciencia de esto porque se dan cuenta, y lo que representa para ellos el turismo. Es primordial que la sociedad civil primeramente sea capacitada y se dé cuenta de la importancia de esto, y en eso estamos trabajando, y es una prioridad del Estado, estar trabajando con la concientización de la sociedad civil primordialmente. Gracias, señor subsecretario. Déjeme decirle que pues, con esta cosa de que desde el trabajo que hacemos, algo despertamos de interés en los medios de comunicación, pues prácticamente toda la semana recibo una llamada de un medio nacional, un medio internacional, ya sea un radio, una prensa escrita, etcétera, ¿no? Me acuerdo que hace unos 4 o 5 años la pregunta de todas las semanas era: ¿nos preocupamos o no nos preocupamos por Cuba? ¿No? Esa era, digamos, la agenda mediática. La semana pasada me buscaron de una revista que está haciendo un especial de fondo sobre turismo y me hicieron una pregunta particularmente dura, y yo quería saber cuál es la posición de Sectur. Entre paréntesis, me gusta mucho el posicionamiento que hizo Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, al decir que hay un activo muy importante en la industria, que son precisamente los empresarios, que tienen un compromiso con su propio capital, pero también con el país. La pregunta que me hacía este periodista es
sobre la crisis del sector, ¿no? ¿Cómo ve usted, ¿no?, la crisis del sector? Y yo le dije, pues medio en defensa propia, medio porque me lo creo, pues que no estamos en una crisis, ¿no? Pero le decía, pues a lo mejor sí estamos en la antesala de la crisis, porque sí tenemos algunos datos pues que habría que preocuparnos, ¿no? ¿Usted sentiría, señor subsecretario, que estamos en esa antesala de la crisis y cómo podríamos construir pues las defensas del caso? ¿Cómo, tomándole la palabra a los empresarios, cómo sumando con el ámbito estatal, pues nos guarecemos de esa crisis? México vivió en materia turística una crisis brutal hace 10 años. Brutal quiere decir que ese año el PIB turístico tuvo pues, el mayor desplome, ¿no? Perdimos 8,000 millones de dólares en la industria turística, 8,000 millones de dólares, 1% del PIB nacional, no del PIB turístico, del PIB nacional. Por efecto, pues lo sabemos todos, inseguridad, influenza y la recesión global, ¿no? Estamos en vísperas de eso. ¿Cómo le hacemos para, porque seguramente vamos a ser golpeados? Yo lo escuché a usted decir en una reunión que tuvimos precisamente con el CENET, pues esta certeza de que la recesión en Estados Unidos ahí viene, ¿no? No es ninguna novedad. Si nos ayuda con un comentario sobre este punto. En Sectur no hay crisis, pero sí hay críticos. Entonces, tenemos que reconocer que ante la ausencia de crisis es sano que haya críticos porque obligará a todo el equipo de la Secretaría de Turismo a entregar buenos resultados, a definir cuánto gastan los países exitosos en el mercado turístico mundial en promover su oferta, cómo los sectores privados de Canadá, de Estados Unidos y de España, por citar 3 ejemplos concretos de mercados de gran volumen, están financiando, sustentando la factura de la promoción internacional. ¿Qué puede hacer México frente a esos ejemplos acorde a nuestras necesidades y realidades en finanzas públicas? Y compartir una tarea en la que el gobierno no puede asumir la cobertura de todo el territorio conceptual, físico, administrativo, regulatorio del fenómeno turístico. El fenómeno turístico esencialmente le pertenece a la sociedad con una cultura de la hospitalidad que aprenda a cuidar al turista nacional y extranjero con una sonrisa, con buenas prácticas de atención, con cuidado sanitario, dando seguridad, calidad, movilidad y sustentabilidad. Si logramos hacer del país un país de críticos propositivos, no vamos a tener crisis. Aunque la quieran forzar, no lo van a conseguir. Es bueno escuchar a los críticos, respetarlos, reconocer cuando tengan razón y cuando no la tengan, es la realidad la que se encarga de dar respuesta a quienes critican sin sustento. Yo como representante del secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, les puedo asegurar que en Sectur no hay crisis y respetamos a nuestros críticos tratando de que sea la realidad la que les vaya dando una respuesta a favor del trabajo que realiza la Secretaría de Turismo Federal. Si ustedes encuentran en algún momento argumentos, ideas, datos que ayuden a la Secretaría de Turismo Federal a hacer un mejor trabajo, les ruego por favor nos lo hagan saber, porque esa es precisamente la mejor forma de dar buenos resultados en la vida, saber respetar y escuchar a los críticos. Muy bien, pues le agradezco mucho su respuesta, señor subsecretario. Gracias por su participación, señor secretario. Y con esto daríamos por terminado este panel, salvo su mejor opinión. Entendería que había un retraso en el programa. Bueno, pues en el ánimo de alinearnos y recuperar el tiempo, pues cerramos esto. Yo les pido, por favor, pues un aplauso para estos panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pido por favor a nuestros panelistas no se retiren del estrado porque vamos a proceder a entregarles un pequeño obsequio de parte de Amdetur y de Costa Pacífico.
Le vamos a entregar individualmente a cada uno este presente, le vamos a tomar una foto y después tomaremos una foto grupal con los tres. Primero van a ser individuales y luego la tomaremos grupal. Si pudiéramos tomarla ahora los tres, se los vamos a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Nos vamos a ir a un pequeño break. Regresamos aquí en 20 minutos, por favor. 20 minutos estamos aquí de regreso. Muchas gracias.